Comenzamos con el análisis del texto de Joan Subirats de la unidad 4, que refiere al análisis del ciclo de las políticas públicas. En este capítulo vamos a observar a grandes rasgos los siguientes temas. Las políticas públicas como respuestas a problemas sociales. Va a dar una definición de las políticas públicas. Va a mencionar los elementos constitutivos de las políticas públicas, que es similar a cuando definíamos al Estado a través de sus atributos. Va a mencionar a qué refiere cuando habla del ciclo de las políticas públicas, y va a analizarlas como si fueran un mecanismo de filtro. Y finalmente va a hablar de las ventajas y desventajas del modelo de análisis. Una cuestión importante es que tanto este texto como el de Oslak y O'Donnell, que componen la unidad 4, son textos que, además de presentar precisiones conceptuales, lo que hacen es presentar un modelo de análisis. Con lo cual vamos a tener, además de conceptos, vamos a tener una metodología de trabajo. Cada autor va a presentar una metodología de trabajo particular. En nuestro caso, vamos a tomar estos dos modelos no como modelos de análisis contradictorios, sino complementarios. Por eso es importante entender que si bien hablan del mismo tema, la presentación del modelo de análisis va a ser distinto y nos van a mencionar diferentes formas de encarar la investigación de las políticas públicas, si se quiere. Una primera cuestión importante que, que menciona el autor tiene que ver con el tipo de enfoque que tiene su propuesta, que utiliza un paradigma neo-institucionalista. El autor se centra en el análisis de la conducta individual y colectiva de los actores que intervienen en las diferentes etapas de la política pública. ¿Sí? La idea de etapas de la política pública refiere nuevamente a esta idea de pensar la política pública como un ciclo. A partir de esta premisa, el autor presenta 4 claves de análisis. En estas 4 claves de análisis que están presentadas en la página 30, en un esquema que es el que tienen en esta diapositiva, se presentan los actores, los intereses y recursos, las instituciones y, en definitiva, el contenido y las características de lo que sería el contenido de la política pública. En este esquema, como verán, estos cuatro elementos, estas 4 claves están relacionadas entre sí. Hay una cuestión importante que tiene que ver con el contenido de una política pública, que es lo que en definitiva este autor pretende explicar. Y es que no puede explicarse si no es a través de las otras 3 claves de análisis que presenta. Entonces, cuando menciona cada uno de ellos, hace algunas aclaraciones. En primer lugar, cuando menciona a los actores, los clasifica en 3 grandes grupos. El primero refiere a las autoridades político-administrativas. El segundo, los grupos objetivo, son aquellos grupos de personas que generan el problema, que causan el problema. Luego tenemos a los beneficiarios finales, que son el conjunto de personas que sufren el problema. Estos actores tienen diferentes recursos y aquí nuevamente el autor hace algunas aclaraciones. Los recursos pueden ser de diferente tipo. No estamos hablando necesariamente solo de recursos presupuestarios, sino que
Podemos entenderlos como su capacidad de organización, la capacidad de generar consenso, de influir sobre otras personas, la capacidad de infraestructura y, por ejemplo, los recursos humanos. En el caso de las instituciones, las planteo como las reglas institucionales. Y estas también las clasifica en dos grandes grupos. Algunas reglas institucionales generales que él asocia a aquellas reglas que son de cumplimiento obligatorio y que deben tenerse en cuenta a la hora de llevar adelante y pensar cualquier política pública. En el texto menciona, por ejemplo, la Constitución Nacional como esas leyes generales de cumplimiento obligatorio, independientemente del tipo de política que se lleve adelante. Y luego tenemos las reglas institucionales específicas, que refieren a esas reglas que son más, están más ligadas a un tipo de política específico. Vemos que las políticas públicas pueden ser de diferente tipo. Pueden haber políticas referidas a tratar de solucionar un problema de inseguridad, algún problema de salud, alguna enfermedad. Y claramente las herramientas que se van a desplegar o las ideas que se van a desplegar van a ser de distinto tipo. De acuerdo al tipo de política pública que uno desee llevar adelante, le corresponde un cierto marco institucional específico y es a eso a lo que refiere el autor, ¿sí? La diferencia entre pensar en una política pública teniendo en cuenta la Constitución y a una política pública de cierto tipo en el que hay que tener en cuenta ciertas reglas y criterios, marcos normativos específicos que rigen ese tipo de política pública en particular. Una primera aproximación a la definición de políticas públicas es pensarla como una respuesta a un problema público. El objetivo de las políticas públicas es la resolución de un problema público reconocido como tal en la agenda gubernamental. Es un problema reconocido por el sistema político administrativo y por la sociedad como inaceptable. Existe una toma de conciencia y debate sobre la necesidad de esa política pública. Acá hay una cuestión importante y es que hablamos de la resolución de un problema público reconocido como tal en la agenda gubernamental. Esto nos lleva a pensar que hay dos tipos de agenda. Una agenda de problemas, de cuestiones que son reconocidos por la sociedad y otra agenda que surge del Estado, específicamente del conjunto que nosotros acá graficamos como gobierno. Entonces, si bien la mayoría de las políticas públicas surgen a partir de un problema que es reconocido por la sociedad, no necesariamente esos problemas que reconoce la sociedad terminan siendo políticas públicas. ¿Por qué? Porque lo que dice el autor y que aclara es que además de ser reconocido por la sociedad, tiene que ser reconocido por la agenda gubernamental. Con lo cual, para ser más preciso en este gráfico, la política pública resultante va a surgir, por lo menos, siempre de esta intersección entre lo que reconoce la sociedad como problema y lo que reconoce el gobierno como actor dentro del Estado como problema. Por eso, la aclaración, no todos los problemas sociales generan políticas públicas, es importante. Porque solo generan políticas públicas aquellos que son reconocidos en la agenda gubernamental.
Entonces, hay problemas que están aquí y que no van a llegar necesariamente a ser una política pública. Y hay problemas que genera, que reconoce el gobierno, que pueden llegar a ser políticas públicas, pero que no necesariamente fueron impulsadas o reconocidas por la sociedad. Esto nos lleva a poder pensar un poco mejor y más claramente qué es lo que pasa con esos problemas que son reconocidos por la sociedad, pero que no llegan a ser políticas públicas. ¿Por qué entonces una política pública, perdón, un problema social no necesariamente termina generando una política pública? Bueno, en principio y en primera instancia, porque a veces un problema se piensa como problema público, pero no necesariamente toda la sociedad eh, concuerda en que ese es un problema público, sino que quizás eh, se entienda que debe resolverse por el ámbito privado. Muchas veces también un problema es nuevo, no es tan claro las consecuencias que trae, y entonces el desconocer esas consecuencias y qué tan graves son esas consecuencias, no se toma conciencia y no se genera el consenso necesario para movilizar los recursos y tratar de solucionarlos. A veces el problema está afectando a un grupo de personas pequeños eh, y al ser minoría y no tener la capacidad de movilización, de visibilización, no termina de convencer al conjunto de la sociedad de que ese es un problema importante y tampoco convence a quienes forman eh, al gobierno y al aparato burocrático. Muchas veces el problema es tan grande que se necesita una intervención importante y no se tienen los recursos para llevarlo adelante. O nosotros siempre ponemos de ejemplo el tema de si sucede una catástrofe natural, que muchas veces es difícil de anticipar. Entonces, quizás el problema eh, en detectar, por ejemplo, si va a suceder un tornado o lo que fuera, no es el objetivo, sino tratar de, si se quiere, paliar las consecuencias de esa catástrofe natural. Otra cuestión importante es la falta de viabilidad política, es decir, que no hay un consenso necesario para llevar adelante esa política. Eh, a eso se le suma la idea de ausencia de factibilidad técnica, es decir, cuando no se tienen los recursos, cuando no hay información necesaria o instrumentos para intervenir. Entonces, digo, si no se tiene un plan claro de cuál es la causa del problema y cómo y qué se debe hacer frente a esa situación, eh, no se no, digamos, no hay necesariamente un consenso que implique que la intervención o las medidas que se puedan llegar a pensar va a solucionar el problema, no hay certeza de ello, entonces se prefiere no movilizar los recursos. Y después la otra cuestión que también es muy importante es el tema de la aceptación cultural. Y acá siempre pensamos en el ejemplo de toda la legislación nueva de los derechos adquiridos eh, a partir del movimiento feminista y digo, por ejemplo, las nuevas leyes de interrupción voluntaria del embarazo, las cuestiones sobre violencia de género, que son impensadas o que eran impensadas en tiempos pasados, pero que hubo un momento, una ventana de oportunidad, había ya
digamos, un camino recorrido, si se quiere, un avance, un cierto avance cultural, por esto digo en términos de también de que los problemas, ya lo vamos a ir viendo, pueden ser reconocidos hoy como problemas, pero el día de mañana perder su legitimidad y se vuelven a discutir. Pero digamos eh, que un poco es eso lo que está pasando hoy, ¿no? Un tema que parecía en el que había consenso, hoy nuevamente se vuelve a discutir. Pero eso, digamos, no nos quita la certeza, si se quiere, de que una cosa es hablar de las cuestiones de género en nuestros días, que se puedan discutir, que se puedan pensar en ciertas intervenciones con cierto consenso cultural que antes, por ejemplo, no había. En definitiva, para sintetizar, las condiciones que tiene que tener la política pública que se genera es tener sí o sí viabilidad política, factibilidad técnica y aceptación cultural. Sin esas tres cosas, la política pública no puede generarse porque le faltaría sustento. Hay algo interesante en esta postura desde el comienzo, en el que el autor habla sobre sus claves de análisis y el contenido de la política pública, en donde menciona que hay diferentes actores, esos actores en relación con ciertos recursos que pueden movilizar o no y que condicionan, si se quiere, el contenido de la política pública, y que además hay unas reglas, un marco normativo que nuevamente condicionan ese contenido, lo que nos lleva a pensar y lo que el autor lleva a aclarar en qué situación se encuentra en esta discusión más amplia que nosotros tuvimos en la unidad 2 respecto de, por ejemplo, las perspectivas pluralistas o marxistas. El, el autor aclara que él se encuentra en una situación, en un punto intermedio entre estas dos posturas. Ni piensa el Estado como un Estado ventanilla en el que cualquiera es eh, igual y puede acceder a él y puede peticionar y tiene las mismas oportunidades, ni piensa al Estado como un Estado cautivo de eh, la burguesía, por ejemplo. Y esto se nota desde el comienzo. ¿Por qué? Porque él habla de esa distribución desigual de recursos, si se quiere, cuando menciona a los diferentes tipos de actores y a los diferentes tipos de recursos, y los pone en relación. Entonces, reconoce desde el comienzo que hay diferentes tipos de actores y también reconoce que esos actores tienen una distribución distinta y desigual de los recursos, aunque no necesariamente solo menciona, por ejemplo, como habíamos dicho en un principio, esta cuestión presupuestaria o solamente ligada al dinero, sino que menciona otros recursos, como la capacidad de organización y consenso. Entonces, eso justifica esta aclaración sobre esa situación de punto intermedio. Ni piensa que todos los actores son iguales para peticionar frente al Estado, ni piensa que necesariamente solamente la burguesía puede acceder al Estado y lo maneja como un instrumento, si se quiere, sino que los diferentes actores, de acuerdo al marco institucional general y a los recursos que poseen, tienen ciertas posibilidades de acceder al Estado, peticionar, y en función de esa distribución de recursos que cuentan o que ganan a medida que va pasando el tiempo, pueden llegar
a detectar un problema, generar un consenso de que ese problema sea reconocido como un problema público y hacer que entre en agenda de gobierno para que finalmente termine siendo una política pública. Esta discusión, si se quiere, sobre su posición intermedia, queda clara en su definición. ¿Cómo vemos esa posición intermedia? Cuando él menciona que la política pública es una serie de decisiones o de acciones intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos. Acá vemos, fíjense, cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían. Es decir, acá aclara específicamente que él no piensa como los pluralistas, no somos todos iguales, porque los recursos, nexos institucionales e intereses varían a fin de resolver de manera puntual un problema públicamente definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da lugar a actos formales con un grado de obligatoriedad variable. Acá la idea de actos formales y el grado de obligatoriedad obviamente refiere a la idea de que la política pública tiene un marco normativo y es de cumplimiento obligatorio. Volvemos al tema, ¿no?, de las cuestiones básicas mencionadas por Weber en un comienzo, o que vimos más ligadas a ciertas definiciones conceptuales de Weber. Todo esto lo que trata de hacer es modificar la conducta de grupos sociales que se supone originaron el problema colectivo a resolver. Ese es el grupo objetivo. Entonces, cuando pensamos en el grupo de personas que genera el problema, ese es el grupo objetivo. Y luego tenemos los grupos sociales que padecen los efectos negativos, que son los beneficiarios finales. Acá están nombrados los tipos de actores, están nombrados los marcos institucionales y están nombrados los diferentes recursos. Todo esto, en definitiva, es un conjunto de elementos que están presentes en la definición de política pública y que son las que, en definitiva, son las claves que él menciona para poder entender cuál es el contenido de la política pública que pretende analizar. Además de esta definición de política pública, hace una diferenciación respecto de otros conceptos que están mencionados en inglés. La política pública, public policy, en inglés es diferente de las politics, política como la interacción y conflicto entre actores políticos, y la polity, los políticos como las personas que pretenden acceder al legislativo, al poder legislativo o al poder gubernamental. Esas serían las diferencias. A nosotros nos interesa, en realidad, entonces, qué es la política pública, esta definición más extensa. Esta definición nos lleva a pensar a la política pública como una definición que puede desagregarse, si se quiere, en 8 elementos constitutivos. Esto es similar entonces a lo que nosotros vimos como atributos de estatidad. ¿Cómo reconocemos si algo es un estado? En su momento decíamos, bueno, porque tenemos que pensar en la identificación de los 4 elementos de estatidad. Si están presentes esos 4 elementos, en realidad esos 4 atributos, eso que estoy viendo es un estado. Acá se puede hacer un ejercicio similar. ¿Cómo nos damos cuenta que una política pública es una política pública? Tendríamos que ver si tiene
estos 8 elementos constitutivos, algo así como 8 atributos de política pública, para hacer una comparación eh, con el ejercicio que habíamos hecho en la unidad 1. ¿Y qué tenemos que encontrar? Bueno, lo que habíamos dicho en un comienzo, que refiere a la resolución de un problema público, en primera instancia. El segundo punto, que haya un grupo objetivo en el origen del problema. Es decir, que se detecte en esa política pública cuál es el grupo que está generando el problema y sobre el cual se va a intervenir para cambiarles la conducta y que ese problema se solucione o mejore. El tercer punto sería tener una coherencia al menos intencional, es decir, que se elaboren una serie de medidas a tomar, un plan de actividades y tareas en la formulación de la política pública y que esas actividades y tareas tengan cierta coherencia. El cuarto punto es que existan diversas decisiones y actividades. Estos dos puntos están muy relacionados entre sí, junto con el programa de intervenciones. Acá lo importante es que más allá de la identificación de la causa del problema, que en este caso siempre el autor asocia a un conjunto de personas, se tiene que desplegar una serie de instrumentos, medidas, acciones ordenadas, coherentes y precisas para que la política pública sea realmente una política pública. Tiene que haber un diagnóstico y una elaboración profunda de los pasos a seguir para poder modificar esa realidad que está viéndose como problemática e inaceptable. En esta política pública, sea cual fuera, siempre tiene que intervenir actores públicos. Si existe toda esta serie de elementos, pero solamente intervienen o son impulsadas por actores privados, por ejemplo, no sé, una organización que surge de alguna empresa eh, que trata de, no sé, ayudar a niños, pero refiere a una empresa privada. Y digamos que no interviene ningún actor propiamente del Estado. Eso no es una política pública. ¿Sí? Porque una clave es que dentro de los actores sí o sí esté ese actor fundamental que nosotros mencionamos en el inicio, que es el conjunto de actores político-administrativos. La existencia de actos formales, que ese plan de actividades, tareas y decisiones no solamente sean una declaración de intención, sino que efectivamente se hagan en la realidad, o sea, que exista un proceso de implementación y que todo esto tenga una naturaleza más o menos obligatoria. Es decir, que todo este plan de actividades que se generó para tratar de resolver el problema tienen que ser cumplidos sí o sí. ¿Por qué? Porque son medidas que ha tomado los actores políticos administrativos y que por pertenecer al Estado son de cumplimiento obligatorio. Si alguno de estos elementos no está presente, lo que estamos observando no es una política pública. Una vez que podemos identificar los elementos que constituyen una política pública, podemos diferenciar
lo que es una política pública de lo que no es, identificando estos elementos. Por ejemplo, habíamos dicho que para que algo sea considerado una política pública tiene que tener un conjunto de decisiones y actividades, por lo que si lo que observamos o analizamos es una decisión o una actividad única o una declaración de intenciones, por ejemplo, esto, ¿no? Decir que se va a hacer algo eh, o plantear la declaración de que se va a luchar contra, por ejemplo, la corrupción, pero que no necesariamente eso lleva a la toma de posición y acción por parte de los actores del Estado, por ejemplo, eso no constituye una política pública. La idea de pensar en la coherencia interna de esas acciones lleva entonces a definir que una política pública no es un conjunto de acciones incoherentes, es decir, por ejemplo, una acción que por un lado promueva el vino, pero por otro lado, al mismo tiempo, en el mismo lugar en donde hay producción em, vitivinícola, se pene o em, haya una limitación en el consumo de alcohol. Porque por un lado queremos promover el consumo, pero por otro lado lo estamos limitando. Entonces, ahí esa incoherencia entre esas dos acciones daría como resultado que lo que observamos no es una política pública. Las acciones emprendidas o efectuadas por actores públicos deja de lado entonces que si hay un plan de acciones que es llevado a cabo por actores privados, eso no corresponde a una política pública. Por otro lado, cuando hablamos de los diferentes niveles de concreción, estamos además planteando la idea de que si las decisiones nos pasan de un estado legislativo, es decir, en la presunción eh, solamente de una ley o en un marco normativo específico que no necesariamente llegue a una etapa en la que se interviene específicamente en la realidad, eso no es una política pública. La idea de que se traducen en actos concretos e individuales quiere decir que las decisiones o actividades, sin actos formales de implementación, no implican que eso sea considerado una política pública. Y finalmente, en la definición de política pública estaba la idea de que lo que se trata de hacer es influenciar en la conducta de los grupos objetivos, es decir, las personas que causan el problema y que son el grupo sobre el cual se pretende cambiar la conducta y resolver el problema. Con lo cual, las decisiones o actividades sin objetivos puntuales no constituyen una política pública per se. Una vez que tenemos identificado qué es y qué no es una política pública, podemos pasar a pensar en la política pública como un ciclo. Ustedes tienen en el texto un esquema que es este que está aquí, que bueno, que representa la idea del ciclo. Por eso el gráfico, si se quiere, está pensado en forma de círculo y además con unas líneas que lo que grafican es un movimiento circular que no tiene principio ni fin, en principio. Si bien analíticamente y metodológicamente los autores señalan un punto de partida, que es el surgimiento de un problema, eso no necesariamente tiene que verse como algo que ocurre linealmente y específicamente así en todos los casos.
por lo cual se aclara que la política pública debe ser vista como un flujo continuo de decisiones y procedimientos a los que le tratamos de dar un sentido. ¿Sí? Entonces, este esquema y esta visión de la política pública pensado en etapas concretas y con un cierto orden, nos sirve a fin de darle un sentido y explicar el contenido de la política pública, aunque esto no necesariamente se genere así en la realidad. A partir de la definición de la política pública, entonces podemos pensarla como una secuencia de etapas, y el autor la sintetiza en 5 momentos importantes. La primera etapa es el surgimiento y la percepción del problema. La segunda es la inclusión en la agenda. La tercera es la formulación y decisión del programa de la política. La cuarta es la implementación de la política. Y la quinta es la evaluación. Veamos entonces que en este cuadro, además de su denominación, tienen unas preguntas clave que son las que guían el proceso de análisis de la política pública. Entonces, en la etapa 1, para poder entender y responder al surgimiento y percepción del problema, tenemos que interrogarnos sobre cómo se ha tomado conciencia del problema que estamos analizando. En esta pregunta, lo que vamos a encontrar entonces es el problema, su definición concreta, es decir, el problema específico, cómo surge en el momento histórico, en qué contexto, cuál es la percepción del problema y su definición y representación. Todo esto obviamente lleva a pensar una demanda de acción específica que luego se va a ir desarrollando y afinando a medida que se van pasando por etapas, ¿no? En la segunda etapa, que es la de la inclusión en la agenda, las preguntas que guían esta etapa son: ¿cuáles son los factores que han llevado al gobierno a actuar ante el problema? Porque recuerden que cuando hablamos de la inclusión en la agenda, estamos hablando de la inclusión en la agenda gubernamental específicamente. Y aquí empezamos a pensar en este mecanismo de filtros en la que habíamos dicho que no necesariamente todos los problemas que son detectados por la sociedad son tomados en cuenta por los actores gubernamentales, político-administrativos. Entonces, aquí surge, digamos, un primer filtro. Y se empieza a definir la formulación, una idea de cuáles son las causas del problema y una idea entonces de lo que luego será el intento de resolución del problema. Empiezan a afinarse esas ideas. ¿Sí? Y esto entonces lleva a pensar en los tipos de respuestas que se puede tener desde los poderes públicos. La etapa 3, que es la formulación y decisión del programa de la política, tiene que ver con la pregunta: ¿cuáles son las soluciones propuestas aceptadas por parte del gobierno? ¿Y qué procesos se han tomado para la toma de decisiones? Acá el contenido, lo que tenemos que buscar es la definición más precisa del modelo causal. La definición de ese modelo causal tiene que estar ya delimitada, analizada, y tiene que ser mucho más concreta que lo que previamente se había analizado. Tiene que existir una definición de las soluciones que se adapten al problema, y esas definiciones tienen que tener congruencia y ser aceptables. La etapa de formulación termina siempre en un marco normativo específico, que es la que le da entidad y
esta idea de acciones concretas de cumplimiento obligatorio. Recuerden que entonces la formulación va a estar atado, si se quiere, para hacerlo en términos más fáciles de entender, que hay que buscar aquello que se ha escrito sobre la política. Va a haber un documento escrito. La formulación refiere a esa ley, a ese decreto, eh, a esa reglamentación que está escrito en algún lugar y que tiene la definición precisa de lo que va a ser la política, de cuál es el problema, de qué es lo que se va a hacer, de cómo se piensa solucionar el problema y cuáles son esas actividades, tareas y actores que van a intervenir. Vuelvo a repetir que esto está asociado, la formulación está asociada a un texto, a un documento, para pensar en contraste con la etapa 4, en la que si bien existe esta formulación, la implementación no refiere necesariamente a lo que se ha escrito, sino a lo que realmente sucede con la política. La implementación responde a la pregunta: ¿se han aplicado las decisiones del gobierno? Es decir, aquello sobre lo que se planteó, aquello que se decidió en la formulación, aquella ley, aquel decreto, aquel reglamento que se escribió, que suele ser muy preciso, ¿realmente fue aplicado? ¿Fue aplicado en parte? ¿Fue aplicado totalmente? ¿Qué se hizo realmente? La implementación no refiere a ese documento escrito, sino refiere a la observación de la realidad, a lo que realmente ocurre en la realidad, a cómo realmente se llevó adelante esa política, a la ejecución de la política. Porque perfectamente uno puede formular algo, puede planificar, pero la realidad nunca va a ser igual a lo que uno planificó. El proceso de implementación en general implica que si bien se tiene como guía esto que se ha hecho durante la formulación, la implementación no necesariamente sigue aquello que ha sido escrito, por diferentes cuestiones. Eh, porque no se tuvo los recursos necesarios, porque los actores que uno había planificado que iban a estar a favor resultó que están en contra, porque la política pública dependía de la acción de otras unidades organizacionales dentro del Estado que quizás no están de acuerdo. Por diferentes motivos, la implementación de la política no necesariamente responde a rajatabla a lo que se ha dicho y se ha formulado en ese documento que nosotros tenemos como guía. Por eso es importante que cuando uno piensa en la formulación, necesariamente nos lleva a pensar en un documento escrito. Pero la implementación en realidad se responde a través de la mirada sobre la realidad, sobre lo que realmente ocurrió en la política pública. Y eso no lo podemos sacar del documento inicial. Entonces, otra cuestión importante ahí es pensar en las acciones de los agentes administrativos a cargo de la implementación. Acá hay actores específicos que recuerden que la implementación, si bien requiere de esta idea de la inclusión en la agenda gubernamental, quienes implementan justamente son agentes administrativos, es decir, lo que nosotros conocemos como la burocracia.
Es ahí en donde tienen que buscar las claves del análisis. Formulación nos lleva a pensar más en el documento, la implementación, en la acción y en los actores específicos que intervienen para llevar adelante esa política pública específica. Finalmente tenemos la etapa 5, que es la evaluación. La evaluación responde a la pregunta: ¿cuáles han sido los efectos directos e indirectos de la política? Lo ideal siempre es que la política pública sea evaluada, es decir, se mida los efectos de ese proceso que implicó un tiempo y recursos de todo tipo para solucionar un problema que es considerado como inaceptable tanto por la sociedad como por los actores gubernamentales político-administrativos. ¿Por qué es importante la evaluación? Porque si uno no tiene pistas concretas de que todo ese proceso y esos recursos y ese tiempo han servido para solucionar el problema, la política pública carece de sentido. Entonces, la evaluación es considerada una parte intrínseca del ciclo de la política pública. En tanto es necesaria para saber si eso que se ha implementado tiene razón de ser. En la evaluación, entonces, se determinan los posibles efectos de la política y se evalúa la eficacia y la eficiencia. Es decir, por un lado, la política pública en sí tiene un objetivo que debe cumplir. Por otro lado, además, se mide la idea de esta relación entre los recursos que se invierten y los beneficios que esos recursos invertidos en este proceso de política pública traen beneficios para la sociedad. Es la idea del análisis de costo-beneficio. Y finalmente la idea de la pertinencia de lo realizado respecto del problema inicial. Es decir, si todo esto finalmente valió la pena. Por eso el autor, nuevamente remarco, señala que la evaluación es un momento importante del ciclo de la política pública, aunque no necesariamente se le da siempre esa centralidad en el análisis, pero siempre es necesario tener algún momento de medición de los resultados de la política pública que se lleva adelante. Repasemos rápidamente entonces las fases. Fase 1, surgimiento y percepción del problema, responde a la pregunta cómo se ha tomado conciencia del problema e incluye las siguientes descripciones. La idea del surgimiento del problema, algún tipo de contexto histórico, la idea de la percepción del problema, a través de qué actores sociales, quiénes lo impulsaron, quiénes se sumaron luego a esa declaración de intención de resolver o poner en la agenda un problema específico, una primera definición del problema y también una primera definición de sus causas, y finalmente esta demanda de acción pública. Una cuestión que es importante tener en cuenta y que vamos a ver más profundamente con el texto de Oslak y O'Donnell es que todo el tiempo, cuando nosotros hablamos de problema, no estamos hablando de un problema que es expresado de una vez y para siempre, sino que estamos hablando de problemas que son construcciones sociales, y como construcciones sociales no hay una única definición posible. Por el contrario, justamente lo que se intenta establecer a través de estas diferentes ideas sobre los diferentes actores y los diferentes recursos
es que hay una lucha por la definición y los sentidos de los problemas. Es decir, que hay un grado de subjetividad muy importante en la construcción de los problemas. Por lo cual, la construcción del problema es una construcción social y como construcción social no es objetiva, sino que es subjetiva. A partir de esto, entonces, se pasa a la siguiente etapa, que es la inclusión en la agenda, y esta etapa responde a la pregunta: ¿cuáles son los factores que han llevado al gobierno a actuar ante el problema? Acá empezamos con los primeros mecanismos de filtro de los problemas emergentes, una primera formulación de un modelo causal y la intención de quienes conforman los poderes públicos que reconocen que ese problema tiene que ser objeto de una política pública. Acá es importante entonces identificar cuáles son los actores gubernamentales, político-administrativos, que lo han reconocido como tal. Luego pasamos a la tercera etapa, que es la formulación y decisión del programa de la política, que responde a las preguntas: ¿cuáles son las soluciones propuestas y aceptadas por parte del gobierno? ¿Y qué procesos se han seguido para formular dichas soluciones? Esta etapa incluye una definición precisa del modelo causal, ya sin ambigüedades. Las ambigüedades para esta instancia quedan atrás, porque la formulación implica este documento concreto que va a presentar un plan de acciones y actividades específicos, un lineamiento de quiénes son los actores que van a intervenir, cómo, cuándo, dónde. Así que también la definición de las soluciones tienen que estar adaptadas al problema y ser aceptables. Recuerden que nosotros habíamos hablado de esta idea de un consenso político, una viabilidad técnica y la aceptación cultural. Acá se barajan las diferentes posibles soluciones y los medios disponibles y se decide en función de esas opciones cuál es la más adecuada, y en función de eso se establecen los instrumentos de acción precisos para llevarlo adelante. La formulación tiene que responder a los siguientes interrogantes. En primera instancia, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué? Y ahí nos lleva a la idea del diagnóstico. El para qué, que nos lleva a pensar en los objetivos, en dónde, la precisión geográfica, en el cómo, en el listado de actividades, el plan de actividades y tareas que se van a llevar adelante, en el quiénes, las unidades organizacionales del Estado que van a llevar adelante la implementación, cuándo, en qué plazos, cuándo empieza, cuándo termina, si hay procesos intermedios, si de antemano se plantea un periodo de finalización, por ejemplo, en el caso de una obra en el que se establecen plazos muy específicos para finalizarla, y cuánto, que implica pensar directamente en un presupuesto, obviamente, ¿no? El listado de recursos y costos. Todas estas preguntas, entonces, deben ser contestadas en la etapa de formulación y por ende tienen que estar establecidas en ese documento, en esa ley, en ese decreto, en ese reglamento, que implica cómo se va a llevar adelante la implementación. La cuarta etapa, que precisamente es la implementación de la política, responde a la pregunta: ¿se han aplicado las decisiones del gobierno? Es decir, refiere a todo aquello que se ha formulado. ¿Realmente
se llevó adelante de esa forma que fue planificado, que fue formulado. En esta fase se analiza la aplicación de las soluciones seleccionadas y se analizan las acciones de los agentes administrativos a cargo de la implementación. Finalmente, tenemos la quinta etapa, que es la evaluación de la política pública, que responde a la pregunta: ¿cuáles han sido los efectos directos e indirectos de la política? En este caso, entonces, lo que se determina son los efectos e impactos de la política, la evaluación de la eficacia en términos de si se llegaron a los objetivos, de la eficiencia en relación a esta idea de costos-beneficios, la idea de la pertinencia de lo realizado respecto del problema inicial, cuánto se mejoró, si se mejoró o no el problema inicialmente planteado, y si se logró modificar la conducta de los grupos objetivos. Esto, recuerden que el autor ha definido los grupos objetivos como aquellas personas, el conjunto de personas que causan el problema. Y entonces, si hay un grupo de personas que causan el problema, la idea de la política pública es lograr que esas personas cambien su conducta para que dejen de traer estas consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad.